A veces, una sola pregunta tiene el poder de cambiarlo todo. Para siempre. Y esta es la historia de cómo un hombre, en una ciudad portuaria llena de vida, hace más de 2500 años, hizo justo eso. Su idea fue la chispa que encendió una de las mayores revoluciones del pensamiento, una que nos ayudó a pasar de un mundo gobernado por mitos al camino que hoy llamamos ciencia. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Para hacernos una idea de la magnitud de su hazaña, primero hay que entender cómo era el mundo antes de él. La humanidad vivía, por así decirlo, bajo el dominio del mitos. ¿Que por qué hay una tormenta? Pues porque Zeus está enfadado, claro. ¿Por qué cambian las estaciones? Pues por un acuerdo entre dioses. El universo era básicamente un escenario para los caprichos divinos. Y frente a eso, de repente surge una idea totalmente rompedora. El logos, la creencia de que la naturaleza no es un caos, sino que sigue un orden y que nuestra mente, con la razón, tiene la llave para entenderlo. Justo ahí, en ese salto del mito a la razón, es donde empieza todo. Venga, pues viajemos un momento al siglo VI a.C., un tiempo en el que la línea que separaba lo natural de lo sobrenatural, es que ni siquiera existía. Estaba completamente borrada. Las respuestas a los grandes misterios del universo no se buscaban observando las estrellas o las plantas. No, se buscaban en los grandes poemas épicos. Eran relatos alucinantes, por supuesto, pero no servían para predecir nada ni para entender el mundo de forma sistemática. Eran eso, historias, no ciencia. Y es justo en este ambiente donde aparece nuestro protagonista, Tales. Nació en Mileto, que no era un pueblo cualquiera, era un hervidero de gente, de barcos, de ideas. Un puerto en contacto directo con las grandes culturas de Egipto y Babilonia. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que a alguien se le encendiera la bombilla y se atreviera a pensar de otra manera. Y aquí viene lo bueno. La revolución de Tales no fue descubrir algo en un laboratorio, fue algo mucho más fundamental. Fue la primera persona que se hizo la pregunta correcta. A primera vista puede parecer una pregunta casi infantil, ¿verdad? Pero es de una profundidad brutal. Por primera vez, alguien miraba a su alrededor y no se preguntaba quién controla todo esto, sino de qué está hecho. Estaba buscando una causa natural, un principio material, no la voluntad de un dios. Buscaba lo que los griegos llamaban la physis, la esencia de las cosas. Y su respuesta fue esa: el agua. A ver, hoy nos puede sonar hasta ingenuo. Obviamente el mundo no está hecho solo de agua. Pero por un momento, aparquemos la respuesta y fijémonos en el cómo llegó a ella. Porque la genialidad, la auténtica magia está ahí, en el método. Es que esto es fascinante. Tales no dijo agua porque sí o porque tuvo una revelación divina. No. Usó sus ojos y su cabeza. Observó, se dio cuenta de que sin agua no hay vida. Vio que podía ser sólida como el hielo o un gas como el vapor. Y que estaba por todas partes. Fue un intento alucinante de explicar toda la complejidad del mundo con una sola cosa, algo que se podía ver y tocar. Ahí está la clave de todo, el método. Esa búsqueda de una explicación racional, esa fue la auténtica bomba. Pero ojo, que Tales no era un filósofo que se quedaba encerrado pensando en el cosmos. Era un tipo práctico, y se encargó de demostrar que esta nueva forma de pensar servía para resolver problemas muy concretos del mundo real. Pensemos en el reto. Estamos en Egipto, delante de una pirámide gigantesca. No hay forma de subir hasta arriba con una cinta métrica. ¿Cómo se mide eso? Parece un problema imposible, pero no para una mente que piensa con lógica y proporción. Antes de ver cómo lo hizo, echemos un vistazo a su caja de herramientas. Se dice que él trajo la geometría de Egipto a Grecia, pero le añadió un extra que lo cambió todo: la demostración racional. A él no le valía con que una fórmula funcionara. Quería probar lógicamente por qué funcionaba, y así creó un sistema de verdades universales y demostrables. Una pasada. Y aquí está la jugada maestra. La leyenda cuenta que Tales clavó un palo en el suelo y esperó al momento exacto del día en que su propia sombra medía lo mismo que su altura. Justo en ese instante midió la sombra de la pirámide y ¡zas! Sabía que esa longitud era por proporción la altura exacta del monumento. Es que es brillante. Usó una idea abstracta para arrancarle un secreto al mundo físico. Pero si eso parece increíble, lo que hizo después fue llevar esa misma lógica de la Tierra al cielo. Y eso nos lleva a un año muy concreto. El 585 a.C., una fecha que, de verdad, marca un antes y un después. Este fue el jaque mate definitivo. Usando conocimientos astronómicos, probablemente aprendidos de los babilonios, Tales fue capaz de predecir un eclipse de sol. Pensemos por un segundo lo que eso significa. Un evento que aterrorizaba a la gente, que se consideraba un presagio divino. De repente alguien demuestra que es un mecanismo predecible. El cosmos no era el juguete de los dioses, era un sistema con leyes que la razón humana podía descubrir. Así que, como vemos, lo de Tales no iba solo de medir pirámides o de predecir eclipses. Lo que hizo fue algo mucho más grande. Fue plantar una semilla, una idea,
que 2 milenios y medio después sigue creciendo sin parar. Básicamente, él puso los cimientos de 3 cosas enormes. Primero, la filosofía natural, o sea, buscar explicaciones en la propia naturaleza, no en los dioses. Segundo, la ciencia racional, la idea de que esas explicaciones deben ser lógicas. Y tercero, la matemática demostrativa, que entiende los números no solo para contar, sino como un lenguaje para probar verdades universales. Y es que se puede dibujar una línea recta, una especie de relevo intelectual, que empieza con Tales, sigue con gente como Anaximandro o Aristóteles y llega hasta el mismísimo Isaac Newton. Todos ellos, de una forma u otra, son herederos de esa primera pregunta, de esa idea revolucionaria. La historia de la ciencia, tal y como la conocemos, empieza ahí. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La mayor contribución de Tales de Mileto no fue una fórmula ni un descubrimiento concreto. Fue una idea. Quizás la idea más poderosa de todas, que el universo tiene sentido, que no es un caos incomprensible y que los seres humanos llevamos la herramienta para descifrarlo aquí dentro. Se llama razón. Y claro, todo esto nos trae de vuelta al presente, porque esa revolución que empezó Tales, pues no ha terminado. Ni mucho menos. Seguimos en ese mismo camino, utilizando la razón y la observación para sustituir la ignorancia por el conocimiento. Así que la pregunta que los deja su legado es, ¿cuáles son los mitos de hoy en día? ¿Qué cosas damos por sentadas que en el futuro parecerán extrañas? Y sobre todo, ¿quién hará la siguiente pregunta que lo cambie todo?